Muy buenos días, amados hermanos, discípulos del Rey de Reyes y Señor de Señores, discípulos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Alabo al Señor en esta mañana de día domingo 13 de diciembre ya. Nos vamos acercando a pasos agigantados al término del año calendario. Y ha sido un año calendario de gratitud, de gozo, a pesar de muchas cosas, de muchas situaciones difíciles que se nos van presentando en la vida. Pero como hablábamos el miércoles pasado, los hijos de Dios somos hijos del rigor. No somos snowflakes, no somos copitos de nieve, sino que dice la palabra de Dios que somos piedras vivas, que cada uno de nosotros cumple una parte y una función importante en la presencia de Dios, en lo que el Señor denomina su Keila o su iglesia, su amada asamblea, congregación o como usted le quiera llamar. Vamos a orar, a invocar su bendición. Amado Dios, qué bueno eres, Señor. Qué maravilloso eres, Padre, has sido tan bueno con nosotros. Nos has enseñado, Señor, cada día. Has perdonado tanto, Señor. Has tenido tanta misericordia que realmente no terminamos de sorprendernos de tu amor. ¿Cómo, Señor, darte gratitud? Oro, Señor, por cada uno de tus discípulos que tú amas, que tú estás formando, por los cuales tú pagaste, Señor, a precio de tu sangre. Te damos toda la honra, todo el honor y toda la gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a pasar de inmediato en materia. Y vamos a mirar segunda de Timoteo en el capítulo 4, la palabra del Señor hoy. Segunda de Timoteo capítulo 4, recuerde, segunda, porque a veces escuchamos Timoteo, es segunda de Timoteo. Son dos cartas enviadas por el apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo, ¿ya? Quiero hacer una aclaración. ¿Por qué el Señor Jesús dijo que no llamemos Padre nuestro a nadie en la tierra? Y Pablo hablaba de sus hijos, de sus hijos. Es un simbolismo de una generación que va conociendo al Señor y le va predicando a otro. Y cuando usted se gana un discípulo para el Señor, lo forma, lo doctrina, lo enseña. La misma persona siente una gratitud casi paternal, sabiendo que solo tenemos un Dios y Padre, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que es por sobre todos y en todos. ¿Ya? Bien, vamos a leer entonces la Escritura. Vamos a hacer una enseñanza expositiva porque Dios nos ha puesto en el corazón predicar la palabra. Mire lo que dice aquí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Te encarezco qué? Que prediquen la palabra. 1. Que prediquen la palabra. En el versículo 1, Pablo pone un especial énfasis y cuidado en hablar del juicio de Dios, que Dios juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Sí?
Los juicios de Dios son muchos. Pero ¿qué juicio es enfrentar un tribunal en este caso? Porque durante el periodo de la tribulación o un poco antes, Dios tiene 21 juicios. Lo hemos dicho en los meses pasados, en las semanas pasadas. Dios tiene 21 juicios. Tenemos primero los 7 sellos, en que Dios empieza a revelar poco a poco, Dios empieza a mostrar las cosas que empiezan a manifestarse fuertemente en la tierra. Luego el Señor habla de las 7 trompetas. Las trompetas son la voz de Dios que llaman al hombre al arrepentimiento, que llama a sus ángeles. La trompeta tiene mucho significado, reunirse, pero no es el tema en este momento. Y también tiene las 7 copas de la ira de Dios. Imagínese usted estar contra Dios y que Dios esté airado. Nosotros podemos estar en contra del diablo y el diablo puede descender con gran ira y podemos escapar. Podemos escaparnos de ejércitos. Podemos escaparnos de todo, pero de la ira de Dios nadie escapa. ¿Y qué li- Y esa es la palabra que hay que predicar. También el antiguo pacto, o la ley de Dios y la Torá, que es lo mismo. También puede ser la Tanaj o Antiguo Testamento, no es que yo esté judaizado, ¿no? Pero de alguna manera que entiendan aquellos que se han vuelto atrás, que nosotros no somos niños de pecho en las Escrituras, que conocemos al Señor, que conocemos su revelación, que solo nos queda esperar y predicar. Predicar a Jesucristo crucificado al mundo y a la iglesia, predicarle la palabra, la enseñanza, educar a la gente en las Escrituras y que cada uno tenga una búsqueda personal del Señor, porque no es patrimonio solo de los pastores o de los maestros de las congregaciones, como se les llame, o de los hermanos mayores o los ancianos. No es patrimonio solamente de ellos el enseñar la palabra de Dios, sino que la palabra del Señor la podemos enseñar todos. Y para enseñar la palabra de Dios tenemos que conocerla, conocer la Escritura, memorizar las Escrituras, meternos en ella, que la palabra de Dios sature nuestra mente, nuestra alma, y que esté la palabra encarnada, que la aplicación de la palabra sea algo tan natural, pero de la naturaleza de Dios, de la naturaleza de los hijos de Dios. A eso me refiero, porque la palabra en sí es Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, hecha hombre. Entonces le dice que prediquen la palabra, porque la palabra es la que salva. La palabra es la que nos revela el carácter de Dios, nos revela los sentimientos de Dios y el corazón de Dios. ¿Ya? Y le dice, segundo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que es instar, es animar, es aconsejar, es empujar con suavidad, es decirle por ahí está el camino, es cuidar, es decirle a alguien no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue el camino del Señor, por pedregoso, por muchas espinas, por muy áspero que éste sea. Entonces le dice también que lo haga a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Que en todo tiempo, a los que no conocen al Señor, predicarles antes que se pierdan, antes que partan de esta vida sin el Señor, porque morir no es un problema, todos moriremos, pero morir sin Jesucristo es la tragedia más grande que el ser humano puede vivir. Y es la palabra la que nos puede dar lo que necesitamos como seres humanos. También le dice, redarguye. ¿Qué es redarguir? Molestar, incomodar con la palabra. No podemos andar seleccionando la palabra, ¿no? Es típico de cristianos carnales sentir
que el predicador le está tirando a ellos pullas, que los está atacando, y no es así. Porque todos tuvimos ese sentimiento. Cuando yo conocí al Señor, por allá por 1984, el milenio pasado, el siglo pasado, décadas pasadas, decía yo, ¿y quién le contará a este pastor mi vida? Porque todo lo que habla me llega, me toca a mí. Y era que el Espíritu Santo a través de él me estaba redarguyendo, molestando, metiendo el dedo en la llaga, para que yo pidiera a Dios fortaleza, para que yo pidiera a Dios firmeza, para que empezara a madurar, para forjar un carácter cristiano en mí, porque hay mucha gente muy delicadita. Yo le he predicado a mucha gente en el mundo y algunos empiezan a creer y aman y empiezan a tener una búsqueda de otros. No, si yo hasta me bauticé. ¿Y qué pasó? No, es que el pastor predicaba y me decía cosas. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Un mes. Mire, los primeros 3 meses o 4 meses, todo lo que se predique en contra del pecado nos va cayendo a todos. Nos va llenando, nos va llegando, nos golpea la palabra. Entonces una de las misiones de la palabra es redarguir, predicarla, instar con ella, redarguir con ella. Redarguir dice, se me dio vuelta un poco con una brisa que está corriendo. También dice reprende. ¿Qué es reprender? Es volver a encender en el plano cristiano espiritual. Reprender significa volver a reencender, a avivar lo que estaba apagado. Y eso a veces trae una buena dosis de enojo, de corrección, que algunas veces nos duele, otras veces es suave. Pero la palabra va forjando el carácter del hombre, del ser humano que busca a Dios. Reprende, exhorta, exhortar, aconsejar, dar directrices de vida. Si tú estás haciendo esto mal, la palabra de Dios dice que lo debes hacer así. Te exhortamos a que lo hagas así. Prueba con la nueva vida en Jesucristo. Probadme en esto, dice el Señor, también se refiere al hecho de ser dirigido por la palabra del Señor. Y exhorta con toda paciencia. La paciencia debe ser una cualidad de las personas que llevan un tiempo en el Señor. Para mí, un hombre, una mujer en el Evangelio, 1 año, que se ha congregado, que ha orado, que ha leído, ya no es nuevo, ya no es una persona nueva, ya no es una persona inexperta en las cosas de Dios. Seguramente hay bebés espirituales, deben haber congregaciones donde llevan 5 o 10 años y son todos bebés espirituales. No se les puede decir nada que les impacte. Mire, yo conozco el caso de alguien a quien amo mucho, que estaba en uno de estos movimientos modernos donde solo le ofrecen riqueza, sanidad y donde se les enseña que si se enferman están bajo maldición y que solamente los hijos de Dios no debemos enfermarnos por nada, debemos tener pero ni siquiera buena situación sino riquezas. Y cuando esa persona escapó, el Espíritu de Dios la sacó a una iglesia donde le enseñaban las Escrituras. Esa persona llegó los primeros días cuando escuchaba predicar acerca de los juicios venideros, acerca de la sangre de Jesús, acerca del arrepentimiento. Descubrió que estaba en la carne, que no había nacido de nuevo, que tenía una búsqueda de Dios, que estaba siendo mal enseñada por la doctrina moderna, una doctrina apostática, una doctrina de apóstatas, de gente que conoció al Señor y que se volvió a un evangelio liviano que le trae mucha remuneración económica. Y llegó a sufrir terror nocturno, ataques de pánico, porque se encontró con la palabra de Dios.
y vio que la palabra realmente era fuerte. Y empezó a tocar su vida. Empezó a hacer mella en su vida, empezó a quemarle. Y la persona realmente alcanzó la paz. Con los mismos mensajes fuertes. Empezó a tener conocimiento del Señor. Se le apareció el Señor Jesús de la Biblia. Se le aparece el Dios de la palabra de Dios. Empezó a saber quién era realmente el Espíritu Santo, que lo primero que hace es santificar al ser humano y luego lo vuelve llano a la obediencia a Dios. Y conoció la palabra de Dios. Conoció la palabra que salva, la palabra que transforma, la palabra eterna, que es la Escritura. Y para que la palabra de Dios sea verdadera, tiene que ser enseñada por personas que amen al Señor, personas que tengan una comunión con el Señor. Porque el libro escrito, este libro que se ha escrito a través se escribió a través de 1600 años, que tiene en sus libros más antiguos hasta hoy 3600 años de antigüedad, y lo que habla es muy actual. Porque el ser humano no cambia, porque siempre ha tenido las mismas necesidades de la sociedad. Los únicos cambios que tiene son externos. En la vestimenta, en el lenguaje tecnológico, han desaparecido razas, han aparecido otras formas, modas a través de los siglos, han habido diferentes tipos de filosofía, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es. Y le dice que exhorte con toda paciencia y doctrina. Y cuidado, que el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvará a ti y a los que te oyeren. Hermano predicador, usted no puede decir que la doctrina no es importante, porque el gran apóstol Pablo dijo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. No importa que te digan que eres pura letra. No importa que te digan que eres una persona que solo conoce la palabra. O que te digan: ya, siempre habla con la palabra, siempre habla con la Biblia. Y eso es lo correcto, ¿no? Porque la palabra de Dios confronta. La palabra de Dios es la que nos hace bien, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina se sufre. Aunque hay personas que se enjuagan la boca con la sana doctrina y no tienen la sana doctrina. Porque la sana doctrina no es patrimonio o monopolio de unos pocos. Es de toda la iglesia del Señor, en donde tú puedes arrepentirte, en donde tú puedes ser enseñado. Hay sana doctrina, una doctrina cuidada, una palabra que no te va a engañar, que no te va a enviar a la condenación gratuitamente, porque Dios nos enseña, nos advierte en toda la doctrina, nos aclara el concepto de quién es Dios, qué es lo que hizo Dios, qué es lo que está haciendo y qué es lo que hará. Y para eso no solo se necesita la Biblia, sino amar la palabra, orar, porque Miguel de Cervantes y Saavedra, por ejemplo, el gran libro que escribió Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, una gran obra. Miguel de Cervantes murió, mas Jesucristo está vivo. Está vivo. El autor de este libro está vivo. Entonces debemos aferrarnos al Señor y decirle: Señor, hazme conocer tu palabra para enseñar, para mostrar tus bondades, tus cualidades, porque la palabra de Dios contiene la mente de Dios, ¿ya? Entonces la doctrina se sufre, la sana doctrina. Y dice: sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros, ¿qué es concupiscencia? Pasiones desordenadas. Gente que va a predicar para darse ciertos gustos, que va a estar predicando y pensando en cuánto va a recibir por otro lado. Y no es así. Porque creemos que de todas maneras Dios siempre
traerá añadiduras al que le ama, sea cual sea la obra y la labor que hace para Dios. ¿Ya? Entonces, como se amontonaría el maestro conforme a sus propias concupiscencias, sería para darle el gusto al cliente o a la persona. Son capaces de torcer la palabra para que la gente se quede con ellos. Nunca incomodan a nadie y la palabra de Dios nos debe incomodar. Jesús incomodó mucho a sus discípulos. Muchos le seguían, muchos, y le dejaron solamente con su gente, con los 12, aunque uno nunca fue de él. Uno nunca le entregó su vida, su alma y corazón. Es el famoso Judas, el traidor, el tesorero. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué? Porque en los tiempos finales se apartarán, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas en el 4. ¿Qué son fábulas? Fábulas son cosas irreales. Las fábulas de Esopo, por ejemplo. Las fábulas son los dibujos animados en que los animalitos hablan. Esas no son realidades. Lo único real es la palabra de Dios. Y estamos llenos de fábulas hoy día. Estamos llenos de creencias. Hay gente que nos enseña la palabra, vive hablando profecías. Viven contando su testimonio. Para mí escuchar testimonios de conversión maravilloso, maravillas de Dios es lindo, pero es la palabra de Dios la que me salva, la que me limpia. Jesús les dijo a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra de Dios me limpia, me va sacando las impurezas de mi vida. A veces demora mucho, no porque Dios tarde, sino por la tosudez de nosotros los hijos de Dios, por nuestras torpezas. Retrasamos los planes de Dios con cada uno de nosotros, pero Él nos ama y no nos quiere perder, no porque nos necesite, sino por puro amor, hermanos queridos, ¿ya? Puro amor. Entonces, Ibai le da el último texto que vamos a dar y le dice, pero tú sé sobrio en todo. ¿Qué es sobrio? Sencillo, sin complicaciones, sin amargarse la vida por situaciones, sobrio, tranquilo, actuar como un hijo de Dios en todo tiempo y circunstancia. Y le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta palabra es para ti. El Señor no te llamó a sentarte en una silla o banca. El Señor te llamó a buscar a quién hablarle. El Señor te llamó a orar por tu vecindario, a orar por tus hermanos, a orar por los que te enseñaron la palabra de Dios, a ser agradecido. Aunque ya hayan muerto, aunque ya no estén en otra ciudad, en otros países, a ser agradecido con los que colaboraron contigo, con los que un día oraron por ti, con los que te dieron un mensaje de bendición. ¿Ve? No se necesita tanto tiempo para decir que la palabra de Dios es importante porque nos lleva a la vida eterna. Y en ella se revela tu Dios, mi Dios, nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu bondad, tu amor y tu misericordia. Gracias en este bello día, Señor, en que tú nos cintas a buscarte, a bendecirte, a amarte. Te damos todo honor, toda honra, toda gloria. Por Jesucristo lo pedimos. Amén. La paz del Señor esté contigo. Sigue orando cada día a las 10 de la noche. Sigue pidiendo por tu país, por tus hermanos, por tu país, por la gente de este mundo, para que Dios tenga piedad y misericordia de cada uno de ellos, como la tuvo con nosotros. Paz del Rey. Chao, nos vemos. La tempestad del siglo me despierto, arrugando tus rincones, he contado los unos y las
eso repetí este viaje. He soñado los destinos de la tierra.